Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Lucas. Introducción a Lucas. Jesús como el hombre perfecto. Lucas es el único escritor de un evangelio que narra los eventos de la vida de Jesús en orden cronológico. Los expertos le consideran como uno de los historiadores más precisos de su tiempo, aunque era médico de profesión. En vez de comenzar su evangelio de forma tradicional, asegura a sus lectores que fundamentó su relato en información y evidencia históricamente verificable, queriendo establecer credibilidad para su mensaje. Lucas retrata a Jesús como el hombre perfecto, reconoce la divinidad de Jesús, pero quiere dar a sus lectores un retrato de lo que puede ser una vida humana si un hombre camina con Dios coherentemente. Jesús, de nuevo, se convierte en el líder supremo. Desde el punto de vista de Lucas, Jesús vive la vida perfecta de liderazgo y autoridad. Él es el hombre que, debido a que nunca pecó, verdaderamente toma dominio sobre la tierra y la sojuzga. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Los animales y los peces le obedecen. El viento y el mar le obedecen. Los cuerpos enfermos le obedecen. Las higueras le obedecen. Incluso los muertos le obedecen. A cada lugar donde Jesús va, lidera. A cada lugar donde Jesús va, sirve. Lucas también describe a Jesús como un líder que equipa. Se enfoca en el ministerio de enseñanza de Jesús, donde equipa y otorga poder a cada persona hambrienta que acude a él. Los que acuden a él ya llenos y satisfechos no consiguen nada. Los que acuden a él muertos de hambre reciben todo lo que necesitan. Así es como lidera Jesús. Él no fuerza a nadie a hacer nada, sin embargo los seguidores acuden a él por millares. Al leer Lucas, busca especialmente ejemplos de la ley del otorgamiento de poderes, navegación, influencia, conexión, intuición y crecimiento explosivo. El papel de Dios en Lucas. Dios nos revela en Lucas lo que es un líder perfecto. Se parece a Jesús. En vez de forzar a otros a seguir o someterse a su poder, Jesús les ama hasta conseguir en ellos el deseo de seguir. Establece el estándar para nosotros en su ejercicio de autoridad sobre la gente, sobre los elementos de la naturaleza e incluso sobre los poderes de su día. Su respuesta serena y llena de autoridad a las circunstancias adversas nos muestra cómo debemos responder a nuestras propias circunstancias difíciles. Su cumplimiento de un propósito divino nos desafía a perseguir el nuestro. Jesús nos enseña que un líder no puede perseguir el amor y el poder simultáneamente. En vez de perseguir el poder, Jesús persigue el amor, y al final consigue ambos. Hoy día, Él tiene más poder y atrae más amor que cualquiera en la historia. Líderes en Lucas. Jesús, Juan el Bautista, los fariseos, Pilato, Herodes. Otras personas de influencia en Lucas. María, el centurión, los 12 discípulos, los 72 seguidores, Zaqueo. Lecciones de liderazgo. Los líderes saludables no tienen nada que demostrar, nada que perder y nada que esconder. Los líderes sabios dicen la verdad, a cualquier precio. Los líderes eficaces dan incentivos a sus seguidores. Los líderes exitosos disciernen, después desarrollan y luego delegan. Los grandes líderes se sienten seguros como para expresar sus emociones y ser vulnerables. Los mejores líderes aman al mundo, sirven a muchos, pero entrenan a unos pocos. Los buenos líderes practican la repetición hasta que otros abrazan la visión. La fuerza más poderosa en la vida de un líder es el amor por la gente. Claves de liderazgo en Lucas. María, vaso escogido para los propósitos más altos de Dios, capítulo 1 versículos 26 al 38. Pasión, Juan sirvió a Dios con gusto, capítulo 3 versículos 2 al 22. Mentor, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con 12, no con 12,000, capítulo 6 versículo 12 al 19. Jesús, el hombre perfecto, capítulo 7 versículos 1 al 17. Delegar, Jesús compartió la responsabilidad y la autoridad, capítulo 9 versículos 1 al 10. Capacidad, un paso necesario en el camino a la excelencia, capítulo 14 versículos 28 al 32. Compromiso, Jesucristo y Simón Pedro, capítulo 22 versículos 54 al 62. Herodes, retrato de un líder movido por el ego, capítulo 23 versículos 6 al 12. La ley del otorgamiento de poderes, Jesús entrega su obra a sus discípulos, capítulo 24 versículos 46 al 49. Credibilidad, la autoridad de Lucas para escribir acerca de Jesús. Lucas capítulo 1 versículos 1 al 4. Lucas sintió la necesidad de establecer su credibilidad como biógrafo para Jesús. No fue uno de los 12 discípulos, un testigo ocular de Cristo, ni tampoco un teólogo. Por eso comienza su libro explicando por qué escogió escribir la historia de Jesús.
Los buenos líderes reconocen la necesidad de establecer su credibilidad. Perfil de liderazgo. María, vaso escogido para los propósitos más altos de Dios. Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. María tenía que saber que tarde o temprano, alguien sería escogido como vaso para el propósito más alto de Dios. Debió haberse dado cuenta de que alguien sería escogido para traer al Mesías al mundo, que alguien sería la más bendita de todas las mujeres. Pero no podría haber sido que, desde el comienzo de los tiempos, Dios tenía sus ojos puestos en ella como ese alguien. La había preparado para traer, y después criar, al que sería el Salvador del mundo. Esta mujer de fe respondió con alarma cuando el ángel del Señor le dijo que había encontrado favor delante de Dios y que daría a luz al bebé Jesús. ¿Cómo es esto?, preguntó. Soy virgen. Una pregunta legítima. En pocas palabras, el mensajero respondió, para Dios todo es posible. Él te ha escogido y honrado a ti como la que va a dar a luz al Hijo de Dios. Y la respuesta de María, soy la sierva del Señor, que suceda en mí todo lo que has dicho. Quizá haya veces en las que como líderes preguntemos, ¿cómo será esto? O nos preguntemos cómo es posible que Dios haga algo a través de nosotros, pero los líderes sabios responderán como lo hizo María, soy tu siervo, que se haga como tú has dicho. Escuchar, Jesús hizo esto para conectar con la gente. Lucas capítulo 2 versículos 42 al 52. Ya a los 12 años de edad, Jesús estaba escuchando y haciendo preguntas. Nunca abandonó este hábito. Antes de ministrar a los necesitados o hablarles del reino, se tomaba tiempo para escucharles. Sabía que para conectar con el corazón de las personas, tenía que usar sus oídos. 21 cualidades. Pasión. Juan sirvió a Dios con gusto. Lucas capítulo 3 versículos 2 al 22. La mejor palabra para describir a Juan el Bautista sería la palabra pasión. La pasión de Juan comenzó incluso antes de nacer. Saltó en el vientre de su madre cuando María habló de su embarazo. Lucas capítulo 1 versículo 41. Su pasión por Dios se hizo tan grande, que antes de comenzar su ministerio público vivió solo en el desierto, vistiendo piel de camello y un cinturón de cuero y comiendo langostas y miel. Mateo capítulo 13 versículo 4. Era radical y no tenía miedo de que los demás lo supieran. Juan necesitaba pasión para cumplir su llamado dado por Dios. Todo pionero necesita pasión. Los pioneros no pueden estar satisfechos con un mero mantenimiento, porque no tienen aún nada que mantener. Ellos crean de la nada. La persona común a menudo lo ve como excéntricos, pero su pasión atrae a otros pioneros. ¿Qué le dio a Juan su pasión? 1. Pasó tiempo en soledad. Antes de que Juan comenzara su ministerio público vivió en el desierto y pasó mucho tiempo con Dios. Ardía con la presencia de Dios y apenas podía estar quieto. 2. Sentía que su misión le consumía. Juan conocía la identidad de Jesús y su inminente advenimiento. Juan intentó urgentemente prepararle el camino. 3. Poseía una manera de ser y un temperamento magnéticos. A Juan se le describe como una voz que clama, Lucas capítulo 3 versículo 4, y como un exhortador, capítulo 3 versículo 18, como un imán, repelía a algunos y atraía a otros. 4. Tenía un fuerte sentido de la justicia. Cuando la gente preguntó a Juan qué debían hacer, les dijo que hicieran justicia, capítulo 3 versículos 10 al 14. Esta hambre de justicia le impulsaba. No podía estarse quieto hasta no ver resultados. 5. Veía las cosas en blanco y negro. Como otros con dones proféticos, Juan veía la mayoría de los asuntos como blanco y negro. Aunque esto suena estrecho para la mayoría de los pastores o gente de negocios, es parte de lo que le daba a Juan su pasión. 6. No estaba satisfecho con nada salvo con la acción. Juan era un hacedor. No quería que la gente solamente hablara de arrepentimiento y fe. Les dijo a los fariseos que debían dar fruto para demostrar su arrepentimiento. La pasión hace que un ministerio sea eficaz. ¿Cómo puedes aumentar tu pasión? 1. Toma tu temperatura. Obtén una evaluación honesta de tus colegas de trabajo. Estás apasionado con lo que haces. No podrás encender un fuego en tu organización a menos que primero arda en ti. 2. Regresa a tu primer amor. Muchos líderes permiten que la vida les saque de la pista. Piensa en cuando comenzaste tu carrera. ¿Qué te impulsaba? ¿Qué te hacía tener entusiasmo? 3. Asóciate con personas apasionadas. Las aves iguales vuelan juntas. Las ascuas se mantienen calientes mientras permanecen en el juego. Busca personas apasionadas y permite que te contagien. La función del desierto. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. La función del desierto en la preparación de un líder no se puede enfatizar en exceso.
Tanto Lucas como Mateo narran el tiempo de Jesús en el desierto al principio de su ministerio. Jesús pasó 40 días solo, en el desierto, absteniéndose de alimento, ruido y distracción. Ambos escritores de los Evangelios nos dicen que fue un tiempo ordenado por el Espíritu Santo. Así, ¿qué les ocurre a los líderes en esta etapa de desierto? Lucas nos da una pista. 1. Reconocemos que Dios nos guiará a etapas de crecimiento, no de gratificación. 2. Libramos batallas y vencemos tentaciones de tomar atajos. 3. Aprendemos la disciplina y el arte de depender de Dios. 4. Somos quebrantados de la autosuficiencia y la autopromoción. 5. Solidificamos nuestro sentido de la misión. 6. Ganamos perspectiva. 7. Estamos preparados para entrar a nuestra vocación. Autodisciplina. Jesús enseña que la primera persona a la que lideras es a ti. Lucas capítulo 4 versículos 3 al 10. Jesús hizo frente a 3 grandes tentaciones durante sus 40 días en el desierto. El enemigo se acercó a él e intentó seducirle mediante las siguientes tentaciones. 1. Necesidades legítimas. Versículo 3. Intentó hacer que Jesús actuara sin contar con Dios para cumplir sus necesidades legítimas. 2. Dones espirituales. Versículos 6 y 7. Intentó hacer que Jesús usara sus dones para beneficio propio o para atraer a una multitud. 3. Adoración personal. Versículos 9 y 10. Intentó convencer a Jesús de seguir adelante asociándose con un poder distinto a Dios. Jesús enseña a cada líder que la primera persona a la que debes liderar es a ti mismo. Nos ganamos el derecho de liderar a otros cuando nos ven liderar bien nuestra propia vida. Concentración. Jesús no se distrajo de su misión o unción. Lucas capítulo 4 versículo 18 al 29. Jesús habló en base a Isaías capítulo 61 de su unción. Lucas capítulo 4 versículo 18. Incluso cuando a su audiencia no le gustaba lo que les tenía que decir, capítulo 4 versículos 28 y 29, él se iba a la siguiente ciudad para seguir con su obra. No dejaba que nada secara su unción o le distrajera de su misión. La ley del apoyo. Jesús forma un equipo antes de que sus hombres lo entiendan todo. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. La ley del apoyo nos recuerda que la gente apoya al líder antes de apoyar la visión del líder. Jesús dirigió a 3 pescadores expertos a bajar sus redes en cierto lugar del lago para lograr la pesca. Pedro respondió que lo habían intentado durante toda la noche y no habían pescado nada. Sin embargo, les dio a las palabras de Jesús más autoridad que a su propia experiencia. Esto es crucial. El liderazgo de Jesús consiguió el apoyo de profesionales que sabían bien que conocían el arte de la pesca mejor que él. Cuando las direcciones de Jesús dieron fruto, estuvieron dispuestos a seguirle a cualquier lugar. Incluso antes de entender todos los lugares a los que irían, lo dejaron todo para seguirle. Comunicar la visión. Jesús compartió una visión convincente. Lucas capítulo 5 versículo 10. Jesús presentó una visión convincente, usando términos aseguradores, no temas, imágenes familiares, pescador, y un objetivo desafiante. Hombres, lanzó su visión con una frase de 8 palabras. Una visión que es corta, nítida y con una forma que encaja en los hombres hace que los líderes tengan éxito. La ley de la intuición. Jesús vio potencial en Simón y Mateo. Lucas capítulo 5 versículos 10, 11, 27 y 28. Algunos de nosotros habría escogido a Simón el pescador o a Mateo el recaudador de impuestos para estar en nuestro equipo. El primero hablaba más de lo que pensaba, el segundo tomaba para sí más de lo que daba. Pero Jesús vio a ambos como diamantes en bruto. Jesús pudo ver más allá de las imperfecciones, y puso un 10 en sus frentes en vez del 3 o 4 que merecían. El inestable Pedro se convirtió en un líder sólido de la iglesia en Jerusalén, mientras que Mateo se convirtió en una de las personas más generosas en los evangelios. La ley de la intuición capacita a los líderes para ver el potencial. Piensa en el relato bíblico. 1. ¿Quién hubiera escogido al tartamudo Moisés para ser el portavoz de Dios? 2. ¿Quién hubiera escogido a un niño pastor como David para ser el rey de Israel? 3. ¿Quién hubiera escogido al rudo Juan el Bautista para preparar el camino a Jesús? 4. ¿Quién hubiera escogido a una prostituta convertida, María, para pregonar la resurrección? Mentor, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con 12, no con 12,000. Lucas capítulo 6 versículos 12 al 19. En menos de una generación, los discípulos de Jesús pasaron de ser ignorantes trabajadores a ser líderes espirituales en lo que ahora es la organización más grande del mundo. ¿Cómo pudo producirse esta transformación?
Sucedió que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con ellos. El Hijo de Dios invirtió la gran mayoría de su tiempo con 12, no con 12,000. Jesús practicó el axioma, más tiempo con menos personas igual a un mayor impacto del reino. Como todos los buenos mentores, Jesús proveyó 1. Asas. Simplificó la verdad en algo que sus hombres podían asir, practicar y pasar a otros. Tomó la teología completa y la hizo usable. 2. Mapas de ruta. Los mapas de ruta te dan un cuadro general, muestran dónde estás, te enseñan qué carreteras tomar, y te dicen qué carreteras evitar. Jesús hizo esto constantemente con los 12. 3. Laboratorios. Los laboratorios son lugares seguros para la experimentación. Jesús no solo enseñó teoría, sino que también dio laboratorios para que sus discípulos practicaran lo que aprendían. 4. Raíces. Jesús dio a sus seguidores un fundamento firme y un sentimiento de herencia. Ellos se arraigaron en un terreno sólido y estuvieron dispuestos a morir por él y sus enseñanzas. 5. Alas. Jesús otorgó poder a sus hombres para volar más allá de donde él mismo fue. Juan capítulo 14 versículo 12. Les empujó y animó en sus victorias. Actitud positiva. El primer trabajo de Jesús fue cambiar su perspectiva. Lucas capítulo 6 versículos 20 al 23. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo cuando entrenó a sus líderes? Transformó la perspectiva y actitud de ellos. Habló de la bendición de ser pobre, hambriento, odiado, insultado o perseguido. Eso sí que es un cambio de actitud. El entrenamiento eficaz siempre comienza por actitud y perspectiva, cambiando a los individuos desde dentro hacia afuera. Perfil de liderazgo. Jesús, el hombre perfecto. Lucas capítulo 7 versículos 1 al 17. No existe un mejor ejemplo de un buen líder que el del Señor Jesucristo. Cada palabra que dijo, todo lo que hizo, sirvió para modelar lo que es un buen liderazgo. Vemos a Jesús pasando un día ministrando, no para los que parecían ser los más dignos según los estándares humanos, sino para los que más le necesitaban. Sanó a los enfermos y paralíticos, echó fuera demonios inmundos, incluso resucitó muertos, y cuando entró en el hogar de uno de los líderes religiosos de su época, pasó su tiempo ministrando a un humilde pecador. Todos aquellos a los que Jesús ministró tenían una cosa en común, conocían su propia necesidad. Acudieron a él con las manos vacías, abiertas, esperando que les mostrara compasión, y él no decepcionó su esperanza, porque cuando la gente vio el amor de Jesús en acción, glorificaron a Dios y dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas capítulo 7 versículo 16. Nuestro mundo está lleno de personas necesitadas, rebosante de hombres y mujeres que saben que les falta algo, repleto de individuos heridos que vienen a nosotros con las manos abiertas. Como líderes para Cristo, es nuestra tarea ir por todo el mundo para que quienes admitan su necesidad tengan la oportunidad de acudir a Él. La ley de la conexión. Jesús siempre suplió primero las necesidades. Lucas capítulo 8 versículo 24 hasta capítulo 9 versículo 6. Jesús siempre se acercó a las personas para suplir sus necesidades antes de pedirles que le siguieran u obedecieran. Después de liberar al endemoniado de Gadara, el hombre quería hacer algo a cambio. Jesús le dijo que regresara a su ciudad natal y extendiera la noticia del reino de Dios. El hombre actuó así como respuesta a un líder que practicó la ley de la conexión. La gratitud casi siempre sigue a la gracia. Mira la conexión y la respuesta solo con estos versículos. El líder conecta. 1. Jesús calmó el mar para sus discípulos, capítulo 8 versículo 24. 2. Jesús liberó a un hombre endemoniado, capítulo 8 versículo 33. 3. Jesús sanó la hemorragia de la mujer, capítulo 8 versículo 47. 4. Jesús resucitó de la muerte a la hija de Jairo, capítulo 8 versículo 54. La respuesta de la gente. 1. Fueron enviados, capítulo 9 versículos 1 al 6. 2. Se fue a predicar a casa, capítulo 8 versículo 39. 3. Fue a exhibir paz, capítulo 8 versículo 48. 4. Fue a alimentar y ministrar, capítulo 8 versículo 55. Compromiso. Resolver nuestros problemas, para salvar nuestros cerdos. Lucas capítulo 8 versículos 26 al 37. Jesús en cierta ocasión se encontró con un hombre controlado por una legión de demonios. El pobre hombre había perdido el control y tenía que estar encadenado y bajo vigilancia. Cuando Jesús echó fuera a los demonios ofensores a una piara de cerdos cercana, el hombre al instante se calmó y se compuso. Irónicamente, cuando los residentes de la zona vieron al hombre,
pidieron a Jesús que se fuera. No cabe duda de que les agradó ver a este hombre sanado, pero no a costa de su sustento. Temían al hombre endemoniado, pero tenían más a un Jesús que tomó todo el control sobre la situación. Es importante recordar en cualquier conflicto, Jesús no quiere ponerse de parte de nadie, quiere tomar el control. A menudo nos parecemos a los gadarenos, aquellos que quieren que Jesús resuelva sus problemas, pero que salve sus cerdos. No queremos estropear las cosas o ser radicales, decimos, queremos el cambio, mientras esto no nos cambia a nosotros, pero esta no es la forma de Jesús. Observa varias lecciones que nos enseña este pasaje acerca del liderazgo. 1. Liderazgo significa incomodidad. Si quieres ser un líder eficaz, debes vivir fuera de tu zona de comodidad. 2. Liderazgo significa insatisfacción. Dios usa la insatisfacción como una herramienta para movernos a cosas mayores y terrenos más altos. 3. Liderazgo significa interrupción. El status quo nunca es la meta de un líder. La interrupción es nuestra constante compañía. Delegar. Jesús compartió la responsabilidad y la autoridad. Lucas capítulo 9 versículos 1 al 10. Jesús envió a sus discípulos, de 2 en 2, para recibir un entrenamiento práctico. Observa cómo les preparó para esta experiencia ministerial. 1. Motivación. Los reunió, versículo 1. 2. Impartición. Les otorgó poder y autoridad, versículo 1. 3. Delegación. Los envió a hacer el trabajo, versículo 2. 4. Comunicación. Les dio instrucciones concretas, versículos 3 al 5. 5. Evaluación. Les hizo rendir cuentas cuando terminaron, versículo 10. Si queremos tener éxito en nuestra misión, y vivir para contarlo, debemos compartir la carga de trabajo con un equipo. Jesús se centró en desarrollar personas mientras compartía el trabajo. Piensa en 3 métodos de distribuir tareas en un equipo. 1. Volcar. Los líderes descargan una tarea, felices de verse aliviados de la carga. Hay poca o ninguna preparación. Los líderes se enfocan en deshacerse de una tarea. Se puede causar mucho daño a la gente que recibe el trabajo. 2. Delegar. Los líderes se preparan con antelación, luego planean cómo entregar mejor el trabajo a la gente adecuada. El daño es menor, pero los líderes siguen enfocados en eliminar la tarea, no en edificar a la gente. 3. Desarrollar. Esta es la mejor forma de compartir la carga. Los líderes preparan a la gente y el trabajo, después se enfoca en entrenar a la gente. Tanto los líderes como los trabajadores se benefician. Generosidad. Una vela no pierde nada por encender otra. Lucas capítulo 9 versículos 12 al 17. A Dios le gustan las situaciones en las que todos ganan. Vemos esto en el relato de la alimentación de los 5,000. Jesús tomó una cesta con panes y peces, la bendijo y alimentó a la multitud. El que dio su alimento en un principio, recibió 12 veces más al final del día. Así es como funciona la generosidad. La ley del círculo íntimo. Jesús preparó hombres para representarle. Lucas capítulo 9 versículos 28 al 36. 3 de los hombres clave de Jesús le vieron transfigurado en un monte. Había escogido específicamente a estos 3 para compartir la experiencia con él, uno de los varios momentos especiales que él preparó para Pedro, Santiago y Juan. Aunque los otros 9 discípulos esperaban a los pies de la montaña a que regresaran sus camaradas, este círculo íntimo fue testigo de un milagro. Jesús, el entrenador y mentor supremo, hizo cosas así para preparar a algunos jugadores clave para un futuro liderazgo. Mira cómo lo hizo. Jesús seleccionó a un grupo de hombres clave, versículo 28. Les llevó a un lugar especial, versículo 28. Pasó tiempo orando por ellos, versículos 28 y 29. Compartió una experiencia poco común con ellos, versículos 30 y 31. Les dio un recuerdo duradero para ellos, versículos 32 y 33. Invirtió un tiempo especial hablando con ellos, versículos 34 y 35. Les dio una historia secreta con el que les preparó para el futuro, versículo 36. La ley del crecimiento explosivo. Jesús extiende su entrenamiento a 70. Lucas capítulo 9 versículo 1 hasta capítulo 10 versículo 24. Poco tiempo después de que Jesús enviara a sus 12 discípulos cuidadosamente escogidos para un entrenamiento práctico, Lucas capítulo 9, extendió su entrenamiento para incluir a 70 discípulos que no se nombran y que le seguían, Lucas capítulo 10. Tenemos razones para creer que este grupo de 70 discípulos estaba compuesto por hombres y mujeres, y que lo que ellos lograron multiplicó en gran manera el ministerio de Jesús en Judá.
Sin embargo, antes de salir, muchos se sentían inquietos por ser enviados. Basta con tan solo ver las muchas instrucciones que les dio Jesús. También, cuando regresaron, observa su sorpresa por lo bien que les fueron las cosas. Jesús esperaba mucho de ellos, pero también les dio mucho. Este valioso equipo preparó cada ciudad para la llegada de Jesús y a cambio recibió un entrenamiento valioso producto de la experiencia. La ley del crecimiento explosivo enseña que el éxito está determinado por quién y qué enseña el líder. Para multiplicar su influencia, el líder debe enseñar a otros líderes y equiparlos con destrezas y principios que les capaciten para influenciar a otros. Cuando un líder hace esto, pasa de la adición a la multiplicación. Concentración. Jesús decidió avanzar hacia un punto álgido difícil. Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56. Aunque Jesús vio que llegaba el final, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas capítulo 9 versículo 51. Su concentración se podía ver en su rostro. Capítulo 9 versículos 51 al 53. Y en los arreglos para organizar su viaje. Capítulo 9 versículo 52. Sin embargo, nunca perdió de vista el cuadro general. Capítulo 9 versículos 54 al 56. Jesús decidió llegar a su destino final. La ley del otorgamiento de poderes. Jesús otorgó poder a su equipo para trabajar. Lucas capítulo 10 versículos 1 al 24. Jesús entregó su poder a un equipo de 70 líderes y los envió. Aunque ellos se sintieron ansiosos por su primer viaje ministerial, Jesús le dio todo lo que necesitaban para tener éxito. Observa cómo él equipó a estos líderes. 1. Los designó y envió, versículo 1. 2. Les dio la importante tarea de preparar ciudades para su llegada, versículo 1. 3. Les explicó por qué su misión era tan importante, versículo 2. 4. Calmó sus temores con un largo discurso de preparación, versículos 2 al 16. 5. Les advirtió de las posibles dificultades, versículo 3. 6. Les dio instrucciones explícitas de posibles situaciones, versículos 4 al 11. 7. Les dio sus convicciones acerca del trabajo que harían, versículos 12 al 15. 8. Se alegró con ellos cuando regresaron, versículos 17 y 18. 9. Les evaluó e hizo una puesta en común de su experiencia, versículos 19 y 20. 10. Oró con ellos y afirmó sus dones y su futuro, versículos 21 al 24. Evaluación y puesta en común. Jesús ayuda a su equipo a interpretar los resultados. Lucas capítulo 10 versículos 17 al 20. Cuando los 70 obreros regresaron de su viaje ministerial, informaron a Jesús de lo que les había ocurrido. Estaban eufóricos por el poder que fluyó a través de ellos y con el fruto que dieron. Lucas capítulo 10 versículo 17. Jesús les ayudó a meditar en los resultados. Se alegró con ellos y afirmó su autoridad sobre el enemigo. Pero no se detuvo ahí. También les recordó el cuadro general y lo que realmente merece la pena celebrar, capítulo 10 versículo 20. La práctica no lo es todo, la práctica con evaluación lo es todo. En este pasaje, vemos a un mentor maestro que evaluó lo que ocurrió, guió el aprendizaje de sus aprendices y les ayudó a evaluar el valor adquirido con su experiencia. La ley de las prioridades. Jesús le aclara a Marta su prioridad número 1. Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Cuando Marta se preocupó por impresionar a sus huéspedes, Jesús le aclaró cuál era la actividad más importante. Jesús le reveló que solo una cosa es necesaria. Lucas capítulo 10 versículo 42. Durante todo su ministerio, Jesús ayudó a las personas a tener claras cuáles son las cosas importantes. Esa es la tarea del líder. Jesús enseña un liderazgo paternal y la prioridad de la oración. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 13. Jesús respondió a la petición de sus discípulos de enseñarles sobre la oración dándoles un modelo que llamamos Padre Nuestro. En él, Jesús se refiere a Dios como un Padre. Muy poco después de esa oración, él enseña sobre el liderazgo paternal, Lucas capítulo 11 versículos 5 al 13. La maravillosa imagen del Padre sugiere la fuerza y el respeto de un líder y también el amor y la preocupación de un padre. Piensa en los ingredientes de un líder paternal saludable en el hogar. 1. Su patrón para la familia. Debe ser un ejemplo para todos, ser un modelo. 2. Su provisión para la familia. Debe proveer para todos, asegurándose de que tengan los recursos que necesiten. 3. Su protección para la familia. Debe guardarles del camino del daño y asegurarse de que estén seguros y a salvo. 4. Su oración por la familia.
Debe orar por ellos para que alcancen todo su potencial y se conviertan en todo lo que Dios pretende que sean. La ley de la navegación, Jesús traza el rumbo para sus discípulos. Lucas capítulo 12 versículos 1 al 59. Jesús dio una buena instrucción a sus discípulos sobre asuntos tales como la integridad, la ansiedad, las convicciones, la solución de problemas, la avaricia, los celos, las prioridades y confiar en Dios. ¿Por qué estos temas? Porque Jesús quería vivir por sus seguidores, para enseñarles a vivir exitosamente. Si tuviéramos que condensar la perspectiva del Señor sobre el éxito en la vida, podríamos decir que el éxito conlleva decisiones, debemos conocer la verdad y aceptarla. Servicio, debemos encontrar una necesidad y suplirla. Determinación, debemos afrontar un reto y cumplirlo. Sacrificio, debemos perder nuestra vida para encontrarla. Reparación, debemos desarrollar un plan y seguirlo. Acción, debemos descubrir la voluntad de Dios y obedecerla. Un don, debemos encontrar nuestro talento y compartirlo. Durabilidad, debemos ser tenaces y terminar bien. La ley de la navegación, Jesús ayuda a sus oyentes a interpretar los tiempos. Lucas capítulo 12 versículos 35 al 59. Al igual que todos los buenos líderes, Jesús dejó a sus seguidores con un plan para el futuro y les dio algunas herramientas clave, que incluían 1. Lentes. Modeló la actitud correcta para abordar el futuro. 2. Un mapa de ruta. Les advirtió de las carreteras difíciles que encontrarían. 3. Un barómetro. Les ayudó a interpretar las condiciones futuras. Compromiso. Los mejores líderes votan con sus vidas. Lucas capítulo 14 versículos 26 y 27. Jesús se entregó por completo a su causa y a sus hombres, por consiguiente, pudo pedirles que hicieran lo mismo. Cuando los líderes votan con sus vidas, sus seguidores obtienen todo tipo de seguridad. El llamado de Jesús a comprometerse descubrió a los no comprometidos y atrajo a los comprometidos. La ley de la navegación, considera el costo, después decide la dirección. Lucas capítulo 14 versículos 28 al 32. En dos parábolas pequeñas pero asombrosas, Jesús habla sobre la planificación y preparación, enseña a los oyentes a considerar el costo antes de pasar a la acción, aplaude la evaluación antes de pasar a la acción y promueve la prevención de daños mediante la preparación y negociación. Calcular de este modo no es falta de fe, sino previsión basada en el entendimiento y a posteriori. 21 cualidades. Capacidad. Un paso necesario en el camino a la excelencia. Lucas capítulo 14 versículos 28 al 32. Etiquetar a alguien de capaz o incapaz podría verse como algo sentencioso y estrecho, y sin embargo todos los líderes deben poseer un nivel de capacidad que les permita realizar el trabajo. El reino de Dios no es posible sin capacidad. Todos saben que los líderes deben demostrar un nivel de competencia para ganarse la confianza y el respeto de los seguidores. Nadie escoge seguir a un líder incompetente en lugar de uno competente, al margen de la personalidad. La amistad no es sinónimo de liderazgo. Puede que caigas bien a las personas como amigo y sin embargo que no te sigan como líder. Al grado en el que sientan que eres incompetente para liderar, a ese mismo grado se distanciarán de tu liderazgo. Ser capaz va más allá de las palabras. El líder debe tener la habilidad de decirlo, planearlo y hacerlo de tal forma que otros sepan que sabes lo que estás haciendo, y tú sepas que quieren seguirte. La capacidad se debe buscar en cada nivel organizativo. La incapacidad no se tolera en ningún lugar. John Gardner escribió una vez, la sociedad que se burla de la excelencia en la fontanería porque la fontanería es una actividad humilde y tolera las chapuzas en la filosofía porque es una actividad exaltada, ni tendrá buena fontanería ni buena filosofía, ni sus tuberías ni sus teorías llevarán agua. Jesús está acá el asunto de la capacidad en las dos historias narradas en Lucas capítulo 14. En ambas historias, lo que falta es capacidad. El constructor y el rey en estas historias carecen de lo necesario para realizar el trabajo. Por lo tanto, la torre nunca se construyó y la guerra nunca se ganó. Según Jesús, la capacidad requiere 3 ingredientes. 1. Compromiso. Jesús dijo que nuestro compromiso con Él debe parecer un desdén hacia todos los demás. Debemos tomar nuestra cruz y seguirle. 2. Recursos. Jesús habló sobre un constructor que calcula si tenía suficiente para terminar una torre. Decide si tus recursos, dones, talentos y habilidades están disponibles para hacer el trabajo. 3. Inteligencia. Jesús habló acerca de un rey que buscaba consejo para saber si debía ir o no a la batalla. Parte de la capacidad es la visión de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
La combinación de estos tres componentes habla no solo de capacidad, sino también de excelencia. Es lo que hace que la gente siga a un líder. Así pues, ¿en qué área eres más competente? ¿Dónde sobresales? ¿Qué hace que otros te sigan? La ley de las prioridades. Jesús se enfocó en los perdidos. Lucas capítulo 15 versículos 1 al 32. Lucas capítulo 15 a menudo es conocido como el capítulo de lo perdido. En este pasaje, Jesús habla sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. La oveja se perdió de forma natural, la moneda se perdió accidentalmente, y el hijo se perdió voluntariamente. En cada caso, alguien fue a buscar lo que se había perdido. Lucas capítulo 15 versículos 4, 8 y 20. Jesús intentó resaltar la pasión de Dios de buscar y salvar lo perdido. Él no se apartaría de su actividad principal. Jesús creía que necesitaba resaltar esta prioridad porque los escribas y fariseos se quejaban de la gran cantidad de tiempo que pasaba con recaudadores de impuestos y pecadores. En vez de retirarse y dar gusto a los deseos de los líderes religiosos, Él les recordó a todos cuál era la prioridad número uno. Jesús comunicó sus principales prioridades usando estas herramientas. 1. Narrativa. Contó historias memorables para ilustrar sus prioridades. 2. Repetición. Repitió 3 relatos que resaltaban todos ellos la prioridad. 3. Familiaridad. Habló de personas y situaciones familiares. Lecciones de un líder terrible. Lucas capítulo 16 versículos 1 al 13. La historia de Jesús de un mayordomo y justo nos enseña lecciones acerca de la astucia en los negocios y unos cuantos principios sutiles sobre el liderazgo. Este líder terrible. 1. Violó la regla número 1. Nunca usar el liderazgo para beneficio personal. Versículo 1. Olvidó que el liderazgo se trata de dar, no de conseguir. Los líderes pierden el derecho a ser egoístas. 2. Aprendió que un líder no puede esconder su corazón. Versículos 1 y 2. El liderazgo crece o cae según el nivel de integridad del líder. Los líderes son vulnerables. 3. Fue proactivo afrontando los problemas. Versículo 3. Conjeturó cómo podría tratar el problema. Los buenos líderes no tienen miedo de hacer frente a la realidad. 4. Entendió el valor de las relaciones. Versículo 4. Utilizó las relaciones que ya había desarrollado. Recibió ganancia por su inversión. 5. Entendió la naturaleza de su influencia. Versículos 4 y 5. Como el liderazgo es influencia, los líderes saben con quién tienen influencia y acuden allí. 6. Aprendió las claves para motivar a otros. Versículos 5 al 7. Todos se motivan de distintas formas. Él encontró maneras de hacer amigos y obtener resultados. 7. Nos recuerda el valor de un liderazgo bueno. Versículos 8 al 10. Al final, su amo alabó su astucia, pero Jesús tiene una lección más profunda para nosotros. Compromiso. El joven rico no superó la prueba. Lucas capítulo 18 versículos 18 al 23. Cuando un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle acerca de la vida eterna, el Señor le dio un imperativo radical: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Jesús no dijo esto a todo el mundo, de hecho, lo dijo solo a sus discípulos. Él sabía que este hombre necesitaba el reto, aunque rehusó aceptarlo. Solo el egoísmo le retuvo de alcanzar la libertad. Aunque afirmaba obedecer todos los mandamientos, falló miserablemente en el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo 3. Jesús fue derecho al asunto central, el cual le impedía hacer un compromiso que necesitaba hacer desesperadamente. El hombre se alejó, lleno de tristeza. Se aferró a lo que tenía en lugar de comprometerse con lo que podría obtener. La ley de la influencia. Jesús sabía que la influencia tenía un efecto dominó. Lucas capítulo 19 versículos 1 al 27. Durante su tiempo con Jesús, Zaqueo prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver a los que había defraudado 4 veces más de lo que les había quitado. Inmediatamente después, Jesús declaró que los buenos siervos serán recompensados. Dios recompensa la buena mayordomía, multiplicando la influencia de los buenos líderes. Mayordomía. Los líderes son agentes de recursos. Lucas capítulo 19 versículos 11 al 26. Jesús contó la historia de un terrateniente que dio a 3 hombres algunos fondos para gastar, ahorrar o invertir. Cada uno hizo lo que le pareció oportuno, y cuando regresó el propietario, les recompensó según lo sabiamente que habían usado sus recursos. Los que multiplicaron lo que se les había confiado recibieron incluso más para usar. El que falló, perdió incluso el poco dinero que tenía.
Nuestro Señor quiere que recordemos que los líderes son agentes de los recursos que han recibido. Esos recursos pueden incluir personas, presupuesto, tiempo, sabiduría y talentos. Cuando los líderes negocian bien con esos recursos, Dios les recompensa y les da incluso más para invertir. Cuando fallan, pierden lo poco que tienen. Este es un principio muy aleccionador, pero uno que los líderes harían bien es recordar. ¿Quieres más recursos? Si es así, ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? La ley de la intuición, Jesús discernió que el verdadero asunto era la entrega. Lucas capítulo 20 versículos 19 al 26. Un día, los escribas enviaron a unos espías para atrapar a Jesús, preguntándole si era correcto pagar tributo al César. Ellos sabían que si decía que sí, podrían acusarle de traidor. Si decía que no, podrían informar de ello a las autoridades romanas. Pensaban que tenían un plan perfecto para silenciar a este líder radical. En un clásico giro, Jesús les devolvió la pelota. Como practicó la ley de la intuición, pudo ver más allá de la fachada que ellos habían puesto. El asunto no eran los impuestos, el asunto era la entrega. Así que Jesús respondió a su pregunta con otra pregunta. ¿De quién era la imagen que había en la moneda que le enseñaron? Quiso decir con eso que un objeto estampado con la imagen de una persona le pertenece al individuo retratado. Esta moneda llevaba la imagen del César, así que debían entregarle esa moneda al César. Por otro lado, Dios había estampado su imagen en ellos. Ellos habían sido hechos a imagen de Dios, y por lo tanto debían entregarse a Dios. ¡Qué lección tan memorable! No es de extrañar que se quedaran callados. Este líder intuitivo respondió a su pregunta llegando rápidamente al verdadero asunto. La ley de la adición, Judas no supera la prueba del liderazgo. Lucas capítulo 22 versículos 1 al 23. Aunque Judas había acompañado a Jesús durante 3 años y medio, disfrutando de Cristo como su mentor, nunca aprendió los fundamentos del liderazgo. Lucas capítulo 22 narra la traición de Judas la noche de la fiesta de la Pascua. Aunque Jesús había servido la cena a Judas, e incluso lavado sus pies, Juan capítulo 13 versículos 1 al 7, Judas no aprendió la lección sobre el servicio, no añadió valor a cambio. Se unió a otros en una discusión sobre quién era el mayor. Lucas capítulo 22 versículo 24, después se fue para traicionar a Jesús, entregándolo a las autoridades judías. Esa noche, Judas dejó el campamento de los discípulos para fallar la prueba del estilo de liderazgo de Jesús, servicio. Los líderes y su Getsemaní. Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46. A veces todos los líderes se sienten solos, como cuando son pioneros en un territorio nuevo. Jesús soportó uno de sus tiempos de mayor soledad en el huerto de Getsemaní, tan solo unas horas antes de ser juzgado, torturado y crucificado, todos en su equipo le habían dejado. Su historia en el huerto nos da uno de los mayores ejemplos de la historia sobre el compromiso de un líder. Todo líder que hace algo importante para Dios experimenta un Getsemaní. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de soledad? Getsemaní es el lugar donde 1. Se producen las batallas espirituales, versículos 40 al 44. 2. Se siente la soledad, versículo 41. 3. Se expresa la honestidad, versículos 41 y 42. 4. Es necesaria la sumisión, versículo 42. 5. Se recibe la fortaleza, versículo 43. 21 cualidades. Compromiso. Jesucristo y Simón Pedro. Lucas capítulo 22 versículos 54 al 62. Lucas narra un marcado contraste entre el compromiso de dos líderes, Jesucristo y Simón Pedro. Mientras Jesús permaneció absolutamente comprometido con su causa y su pueblo ante la traición y el rechazo, Simón Pedro huyó. Aunque el gran pescador afirmó que nunca negaría a su maestro, lo hizo 3 veces antes de que acabara la noche. Aunque Pedro negó enfáticamente a Cristo junto a una pequeña hoguera, ese momento tan solo expresó la condición de su corazón. Su nivel de compromiso ya se había extinguido en el huerto de Getsemaní. Allí, él se sintió incapaz de mantener la promesa que había hecho, Mateo capítulo 26 versículo 35. Cuando nuestro compromiso desaparece, seguimos la misma progresión que Pedro. Fase 1. Su seguimiento se volvió distante, y Pedro le seguía de lejos. Lucas capítulo 22 versículo 54. Esto no es lo que Jesús tenía en mente en Mateo capítulo 16 versículo 24. Pedro aún sigue a Cristo, pero de incógnito, ya no está dispuesto a morir. Fase 2. Su seguimiento se dividió. Pedro se sentó también entre ellos, capítulo 22 versículo 55. Ahora el discípulo culpable se está mezclando con un grupo no comprometido.
Es un hombre sin un país. Está dividido entre los apáticos y los comprometidos. Fase 3. Su fe fue engañada. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Capítulo 22 versículo 57. Sus palabras ahora revelan su debilidad, aunque entre hombres y mujeres que no suponían una amenaza inmediata para él. Fase 4. Su fervor se volvió negación. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Capítulo 22 versículo 60. Pedro rechaza cualquier asociación con Jesús. Sus palabras ya no muestran apatía, sino rechazo. Niveles de compromiso. Jesús siempre se relacionó con las personas a nivel del compromiso que ellos estaban dispuestos a mostrar. Observa 4 niveles de compromiso en los discípulos de Jesús. Nivel 1. Ven y ve. Este es el nivel de la curiosidad. Ver Juan capítulo 1 versículos 35 al 51. En esta fase, la interacción de Jesús es ligera y fácil. Cuando la gente está aquí, busca química y fidelidad. Nivel 2. Ven y sigue. Este es el nivel de compromiso. Ver Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Las palabras de Jesús ahora piden algo de compromiso. La persona está lista para ser retada. Busca hambre y disposición a aprender. Nivel 3. Ven y ríndete. Este es el nivel de la convicción. Ver Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35. Este paso es apropiado solo después de haber desarrollado una profunda relación y confianza mutua. Busca iniciativa y determinación. Nivel 4. Ven y multiplica. Este es el nivel de comisión. Ver Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Aquí, Jesús llama a sus hombres a reproducir lo que él hizo con ellos. Busca liderazgo y habilidades relacionales. La ley del sacrificio. Jesús lo entregó todo para volver a recuperarlo. Lucas capítulo 23 versículos 1 al 47. Jesús se mantuvo tan comprometido con su misión que permitió que hombres más débiles le atraparan, arrestaran y crucificaran. Jesús entregó su vida, practicando la ley de sacrificio. Los líderes deben renunciar para ascender. Jesús pagó el precio supremo porque sabía lo que vendría. Perfil de liderazgo. Herodes. Retrato de un líder movido por el ego. Lucas capítulo 23 versículos 6 al 12. Herodes Antipas, gobernador de Galilea y Nazaret, donde Cristo había crecido, buscaba con gran afán ver a Jesús. El rey había escuchado mucho acerca de Jesús y los milagros que había hecho. Había esperado mucho tiempo para estar ante este hombre tan intrigante. Finalmente, con este renombrado hacedor de milagros delante, Herodes tuvo la oportunidad de ver por sí mismo el corazón de Jesús. Herodes interrogó a Jesús detalladamente, retándole para que hiciera un milagro, cualquier milagro. Durante todo el interrogatorio, 2 líderes religiosos lanzaron sus acusaciones a Jesús. Un único milagro habría silenciado a sus acusadores, pero Jesús se mantuvo callado. En vez de defenderse, permitió que este juicio continuase. No es de extrañar que Herodes se decepcionara al ver que Jesús no hizo milagro alguno, y él y sus guardas abusaron mucho de Jesús ese día. Le insultaron y asaltaron físicamente. Después, para volarse directamente de su título, Rey de los Judíos, le vistieron con una túnica real y le enviaron de vuelta a Pilato, y a una cita segura con una cruz mortal. Herodes se pareció a otros muchos líderes del tiempo de Jesús. Mientras hizo milagros, estuvieron bien con él, pero cuando se negó a hacerlos, no solo perdieron el interés en él, sino que cometieron la injusticia más grave de la historia. Eso es lo que puede suceder cuando cualquier líder habitualmente se enfoca en el yo. La ley de la intuición. Jesús interpreta los acontecimientos actuales. Lucas capítulo 24 versículos 13 al 31. 2 hombres compungidos conversaban sobre la crucifixión de Jesús, ya que les costaba entender lo que significaba todo eso. Jesús vio su confusión y supo que necesitaban a alguien que les guiase. Así que se unió a ellos y comenzó a explicar su resurrección a la luz de las Escrituras. Lucas capítulo 24 versículos 27 y 45. Al final de su tiempo juntos, todo tenía sentido. Los líderes interpretan la realidad para su gente, ven un cuadro más amplio y tienen tendencia al liderazgo. Ofrecen una perspectiva clara para aquellos que lo necesitan. Entienden los acontecimientos actuales y cómo encajan en el esquema general de las cosas. Recuerda, quién eres dicta lo que ves. La ley del otorgamiento de poderes. Jesús entrega su obra a sus discípulos. Lucas capítulo 24 versículos 46 al 49. Las últimas palabras siempre deberían captar nuestra atención. Lucas capítulo 24 narra parte de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Les había entrenado durante más de 3 años.
Ahora estaban listos para salir como líderes y entrenadores ellos mismos. La obra de Jesús habría fracasado si sus seguidores no hubieran tomado lo que Él les dio y lo hubieran reproducido en las vidas de otros. Después de su ministerio terrenal, Jesús confió el futuro de su organización, la Iglesia, a antiguos pescadores y recaudadores de impuestos. Jesús empleó al menos 12 factores para otorgar poderes a sus seguidores. 1. Visión, Mateo capítulo 4 versículo 19, Juan capítulo 4 versículo 35. 2. Confianza, Mateo capítulo 10 versículo 8. 3. Compromiso, Mateo capítulo 16 versículo 24, Juan capítulo 13 versículo 1. 4. Lanzamiento, Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. 5. Proximidad, Marcos capítulo 3 versículo 14, Lucas capítulo 8 versículo 1. 6. Responsabilidad, Marcos capítulo 6 versículo 7. 7. Iniciativa, Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. 8. Conocimiento, Lucas capítulo 8 versículos 9 y 10. 9. Evaluación, Lucas capítulo 10 versículos 17 al 24. 10. Ejemplo, Juan capítulo 13 versículo 15. 11. Amistad, Juan capítulo 15 versículo 15. 12. Poder, Juan capítulo 20 versículo 22, Hechos capítulo 1 versículo 8. La ley de la victoria, la resurrección de Jesús dio la victoria a los carentes de esperanza. Lucas capítulo 24 versículos 50 al 53. ¿Qué diferencia en la conducta de los discípulos de Jesús antes y después de la resurrección? Justo antes, lo único que tenían era un líder ejecutado. Huían de todos, esperando salvar sus propias vidas. Después, se volvieron invencibles. Los líderes encuentran una manera de que el equipo gane, algo que se refleja en la moral del equipo.